Aprender a programar te puede cambiar la vida. Es una de las mejores habilidades que puedes aprender. Es de esas pocas profesiones donde puedes crear cosas de la nada y puedes impactar a millones de personas con eso que tú has creado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Said y en este vídeo te voy a dar los consejos que a mí me hubiese gustado que me diesen cuando aprendí a programar. Escoge un lenguaje de programación. Lenguajes como Swift, Kotlin, Python o JavaScript son muy buenas opciones para principiantes. Son lenguajes fáciles de aprender, pero muy potentes. Y con estas 4 opciones estarás cubriendo un amplio abanico de posibilidades. Puedes desarrollar aplicaciones móviles nativas con Swift y Kotlin, desarrollar frontend y backend con JavaScript y Python, inteligencia artificial, etc. Aprende los fundamentos del lenguaje. Aprende los conceptos básicos como las variables, cómo definir variables, qué diferencias hay entre constantes y variables, cómo asignar valores, qué tipos primitivos hay, cómo mostrar el valor de las variables por consola, aplicar operaciones aritméticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, y luego aprende los flujos de control, bucles como el for, qué tipos de for hay, los whiles, cómo poner condiciones en un while, cómo saber cuándo va a finalizar la ejecución de un while, los repeat whiles o do whiles en otros lenguajes, qué diferencia hay entre ellos y los whiles, y luego están los condicionales como el if, qué es un if, cómo se pone una condición en un if, o el switch, cómo poner condiciones en un switch, para qué se puede utilizar, después pasar a las funciones, qué son las funciones, cómo se definen, cómo añadir parámetros a una función, cómo hacer que funciones devuelvan valores. Y después pasar a la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Cómo instanciar un objeto? ¿Qué es un constructor? ¿Qué son los atributos? ¿Qué diferencia hay entre atributos privados y públicos? ¿Qué son los métodos? ¿Cómo llamar a un método de una clase? ¿Qué es la herencia? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el polimorfismo? ¿Qué son las interfaces? La encapsulación. Esos son los fundamentos y las bases que tenéis que dominar para saber cómo programar. Invierte bien tu dinero y sobre todo tu tiempo. No necesitas comprar todos los libros y todos los cursos para aprender a programar. Todos los lenguajes tienen webs oficiales donde aprenderás los fundamentos básicos del lenguaje y mucho más. La mayoría suele estar en inglés, pero también hay recursos en castellano. Para aprender Swift, por ejemplo, tenemos la web oficial de Apple, que hemos visto antes, empezando desde lo más básico hasta lo más complejo del lenguaje. Para aprender Python, en la web oficial hay disponibles muchísimos cursos para la gente que no sabe programar, que recién está aprendiendo. Cursos interactivos, un montón de recursos, tutoriales, webs. Y en la página oficial de Python en español tienes también tutoriales en español, toda la documentación en español sobre todas las funcionalidades del lenguaje. Para aprender Kotlin tienes también la web oficial con tutoriales y documentación muy buena sobre todas las características del lenguaje. Incluso tienes un editor online donde puedes probar y ejecutar el código que acabas de escribir. Y para aprender JavaScript tienes, por ejemplo, la web oficial de Mozilla, donde tienen tutoriales para todos los niveles, desde lo más básico hasta lo más avanzado de JavaScript, y en castellano. Y por supuesto en YouTube tienes cursos completos para principiantes, totalmente gratuitos, de Python, por ejemplo, de Swift, por supuesto, y de todos los lenguajes que quieras. La práctica hace la excelencia. Por muchos videotutoriales que veas y muchos libros de programación que leas, si no practicas, no vas a aprender a programar. La programación es de las habilidades que más práctica requieren. Conviértelo en un hábito y practica todos los días. Establecer metas y crear sistemas para conseguir esas metas te ayudará. Por ejemplo, una meta podría ser: voy a aprender programación orientada a objetos en 3 semanas. Eso es el qué. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a estudiar 2 horas al día, 6 días a la semana, y el estudio va a consistir en 1 hora viendo tutoriales o leyendo libros y la otra practicando lo que he aprendido. Eso sería el cómo. Es importante que estas metas tengan deadline, es decir, una fecha límite, para ayudarte a enfocarte y que le des prioridad. Y también es importante que estas metas sean realistas. No puedes ponerte como meta: voy a aprender a programar en 1 semana. Ignora las modas, los lenguajes mejor pagados, el framework o la librería más popular. Aprender a programar es un proceso largo y duro, y si saltas de lenguaje en lenguaje o de tecnología en tecnología porque te lo ha dicho tu influencer favorito, nunca construirás esos cimientos necesarios para convertirte en programador o programadora. Por lo tanto, escoge un lenguaje y conviértete en experto o experta en ese lenguaje, porque una vez lo seas, en cuestión de semanas serás capaz de aprender nuevos lenguajes y ser totalmente productivo en ellos, porque ya tienes unos cimientos y una base fuerte, y la mayoría de lenguajes son muy similares entre sí.
Aprende a utilizar un editor de código o un entorno de desarrollo. Visual Code es uno de los editores más utilizados. Es una muy buena herramienta para editar código, ya que tiene muchísimas extensiones que te ayudarán en el día a día. Descárgatelo y empieza a practicar. En YouTube tienes tutoriales de Visual Code y cursos completos que te ayudarán a dominarlo. Una vez tengas los fundamentos, empieza a aprender tecnologías más específicas. Si quieres hacer aplicaciones para iOS, descárgate Xcode y empieza a crear interfaces de usuario. Empieza a crear botones, imágenes, a navegar de una pantalla a otra, porque ese tipo de cosas te motivarán más y te empujarán a seguir aprendiendo. Lo mismo si quieres desarrollar aplicaciones para Android. Descárgate Android Studio y empieza a crear interfaces de usuario. Si lo que quieres es dedicarte al frontend, aprende HTML y CSS y ese JavaScript que has aprendido podrás verlo en funcionamiento. Sé paciente. Habrá personas que aprendan a programar en 2 meses y habrá otras a las que les lleve muchísimo más tiempo. Cada uno tiene su trayectoria y para unas personas será mucho más fácil aprender programación que para otras, pero eso no te tiene que desmotivar. Ten en cuenta que estás aprendiendo una de las habilidades más demandadas del mundo, un sector con una tasa de desempleo muy baja, incluso inexistente en algunos países, una habilidad que te permite crear cosas de la nada y llegar a impactar a millones de personas con eso que tú has creado. Y no solo eso, sino que te permitirá vivir cómodamente porque los salarios son muy altos comparados con otros sectores. Así que paciencia y sigue adelante porque estás invirtiendo en tu futuro y eso es lo mejor que puedes hacer. Nunca dejes de aprender. La programación, la informática en general, no para de evolucionar. Cada día salen cosas nuevas y estar al día de todo es prácticamente imposible. Por eso aprende lo que te guste, lo que te llame la atención, lo que despierte tu curiosidad, porque si haces esto, lo estarás disfrutando y no te supondrá mucho esfuerzo dedicarle tiempo porque estás aprendiendo algo que te gusta, algo que disfrutas. Y no te sentirás mal al tener que sacrificar otras cosas para sacar tiempo para aprender. Tiempo que podrías estar empleando en jugar tu videojuego favorito o estar con tus seres queridos, ponerte al día con la última serie que ha salido. Y para acabar, me gustaría acabar con la frase de Naval Ravikant: las herramientas para aprender son abundantes. El deseo de aprender es lo que escasea. Si te ha gustado el vídeo, considera suscribirte y si ya sabes programar, te dejo aquí un vídeo de Clean Architecture y échale un vistazo al resto de vídeos en mi canal. Nos vemos en el siguiente. Chao.